Pablo está terminando su carta allí en el capítulo 6. Ese es el último capítulo de la primera carta que Pablo escribe a Timoteo. Y bueno, al cerrar Pablo la carta va a resumir algunas cosas que él ha estado hablando desde el principio. Y algunas instrucciones finales que él iba a dar para Timoteo. Y una de las cosas que Pablo va a decir al final en el capítulo 6 es que el mal manejo de la doctrina llevará irremediablemente a los problemas dentro de la iglesia. Y vamos a ver qué tipo de problemas son a los que él se refiere. Si usted tiene su Biblia, vaya conmigo. Capítulo 6, versículo 3 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 10. Vamos a leer todo el pasaje de un solo y después vamos a tomarlo versículo por versículo, pero para tener una idea de qué está hablando, leamos desde el versículo 3, dice: Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Entonces el versículo 3, si alguno enseña otra cosa, dice Pablo, y no se conforma a la sana doctrina, o sea, a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es alguien, dice, que busca contiendas. Es alguien del cual nacen envidias, del cual nacen pleitos, del cual nacen blasfemias, del cual nacen malas sospechas y palabras que no tienen edificación. Yo no sé si alguna vez le ha tocado estar en una iglesia donde todos o algunos de los miembros tratan, en vez de edificarse los unos a los otros, de tirarse al suelo los unos a los otros, por así decirlo. Como buscan la oportunidad para que aquel que está allá caiga. No hay cosa más diabólica que eso. Ver que dentro de la iglesia los miembros, lejos de edificarse los unos a los otros y de verse como un cuerpo, hay envidias, pleitos y tratan de que otros caigan. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, yo caminaba con mi primo para muchos lugares. Tenía un primo que se crió con nosotros porque sus padres se habían venido para Estados Unidos. Y a veces íbamos caminando por la calle y cuando menos él lo pensaba, yo ponía mi pie así y de repente él caía. Y era así, siempre era estar peleando con él. Lo interesante es que después me tocaba a mí porque íbamos caminando y él se iba a desquitar sí o sí de lo que yo le había hecho. Entonces era un pleito continuo. Cuando estábamos ahí, nosotros teníamos una cama para los dos y habíamos hecho una línea imaginaria así, que decíamos, si tú te cruzas esa línea, yo te voy a golpear, le decía el uno al otro. A veces mi papá nos encontraba peleando ahí, solamente porque uno había cruzado la línea del otro. Pero es interesante cómo muchas veces estamos esperando que las otras personas caigan para que nosotros nos sintamos superiores a ellos, en vez de dolernos con el que cae, ¿no? La iglesia es eso, dice que los miembros se cuidan los unos a los otros y también cuando un miembro se duele, los demás miembros se duelen. ¿Se ha levantado alguna vez usted en la noche donde no mira nada y de repente su pie pega ahí en una cosa de madera o en algo que estaba ahí en el suelo? Se duele y usted a veces se agarra la cabeza, pero no es la cabeza la que duele, es el pie, ¿verdad? Entonces así debe ser la iglesia. Y para que la iglesia
funcione así, la iglesia debe tener una doctrina sana. Debe conocer las Escrituras, porque si no conocemos las Escrituras no vamos a saber que hay procesos. No quiere decir que siempre va a haber paz, pero hay procesos con los que nosotros podemos seguir para poder tener o arreglar las situaciones que no están yendo bien en la iglesia. Entonces, el mal uso de las Escrituras demostrará que nuestros corazones están llenos de envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Quizás usted ha estado en ambientes donde todo es sospechoso, ¿no? Donde nadie confía el uno del otro. Esa es una de las cosas más tristes que puede haber. ¿Realmente esa persona que está pidiendo oración está enferma? ¿O será que la hermanita solo quiere ayuda o algo así? Y estamos desconfiando de las personas, ¿no? ¿Realmente esa persona tiene necesidad? ¿Realmente los misioneros que están yendo están trabajando allá? ¿O cuando hacen viajes misioneros los hermanos realmente van a trabajar? ¿O van simplemente de vacaciones? Y estamos ansiosos, ¿verdad? Y maquinando cosas en nuestra mente, sospechando muchas cosas que están pasando. Yo recuerdo que estando en la India estábamos cansados de la comida y un día dijimos, hoy vamos a cocinar de la comida nuestra. Vamos a hacer, bueno, lo único que había era pescado, entonces, pero pescado con papas fritas, hicimos una salsa por ahí, y entonces, pero los que vendían en el mercado nunca vendían los pescados completos, siempre los hacían así en pedacitos porque así es como ellos los comen. Entonces llevamos al señor de la casa, le dijimos, compre unos pescados para nosotros, y él llegó, pero cuando se dio cuenta que queríamos los pescados enteros, él estaba enojado, pero súper enojado en contra de nosotros, y comenzó a hablar con el vendedor. Nosotros sospechábamos de que él estaba diciendo, no les vendan los pescados enteros, córtalos y hazlos así como las vende siempre. Y se pusieron a alegar unos 15 minutos ahí, yendo el uno con el otro, y no quería vendernos. Al final el vendedor le interesaba el dinero, nos dio los pescados, los fuimos, los cocinamos, y entonces después de cocinarlos le dimos al Señor unos cuantos pescados, y él agarró un machete así enojado, lo cortó en pedazos y lo volvió a tirar a la freidera, y después ellos pudieron comer allá aparte de nosotros. Entonces la sospecha de nosotros es que ellos estaban hablando, y yo no sé exactamente qué era lo que estaba pasando por su mente. Al final no nos dimos cuenta, pero el ambiente era hostil. Nosotros comiendo por un lado y ellos comiendo en el otro lugar, y el ambiente no era lo mejor. Muchas veces el ambiente se puede arruinar por la manera en que nosotros estamos maquinando cosas que quizás no son ciertas. Entonces Pablo dice que las personas dentro de la iglesia se enfrascan en cosas, sospechas, malas sospechas, en envidias, en pleitos, sospechan de todo, discuten de cosas sin importancia. Son hombres, dice Pablo, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la verdad como fuente de ganancia. Usualmente un hombre privado de conocimiento de la verdad es alguien que no será útil para la congregación, que será divisivo dentro de la congregación. Usará la iglesia para sus propios beneficios. Vienen a la iglesia porque quieren que Dios les haga un favor, pero no porque Dios es realmente digno de su adoración. Entonces, por eso es importante conocer la verdad. Entonces Pablo dice en el versículo 5, estos hombres toman la piedad como una fuente de ganancia, dice Pablo. Quieren beneficios de la piedad. Y este es un tema sensible, hermanos, porque hay muchas personas allá afuera aprovechándose de las pobres ovejas, como dicen mis amigos mexicanos, realmente quitándoles literalmente la lana, ¿no?, a las ovejas. Cada uno de sus mensajes que están predicando en sus iglesias están basados en dinero, en posesiones materiales,
en pactos, dale esto a Dios que el Señor te va a bendecir y te va a regresar al 100 por 1 y se te va a multiplicar todo. Y los resultados son catastróficos. Veamos por qué son catastróficos. Porque cuando las personas están dándole a Dios para recibir un favor de Él, y cuando la voluntad de Dios no es que ellos prosperen de la manera que ellos están pensando, estas personas salen de la iglesia y dicen: el Señor no me cumplió el pacto que yo hice con Él. Estamos tratando como de torcer la mano a Dios, ¿verdad? Dios no es muchas veces lo vemos como el genio de la lámpara. Cuando yo tengo un deseo que yo quiero que se cumpla, ahorita tengo una enfermedad, entonces yo voy a ir a la iglesia y cuando el Señor me sane, muchas veces lo que pasa es que la persona se aleja. O ahorita tengo necesidad de un trabajo, entonces yo voy a ir a la iglesia y el Señor me va a proveer un trabajo. Y cuando ya me provee el trabajo, bueno, tranquilo, Señor, gracias por tu favor. Chao, ¿verdad? Entonces, personas que están siguiendo a Jesús por beneficios materiales y el resultado por lo cual ellos están actuando de esa manera es su teología. Porque están pensando que ellos pueden manipular a Dios de alguna manera. Y se olvidan de la esencia de por qué nosotros seguimos a Jesús, que es lo que Él logró en la cruz, la salvación de nuestras almas, eso es lo más importante. Y la catástrofe visible de esto, hermanos, es que hay muchas personas que no quieren saber nada del cristianismo. Porque personas, ladrones, estafadores, han hecho daño a sus almas. Y cuando uno llega y habla con estas personas y quiere hablar acerca de la iglesia, ellos dicen: no me hables nada de eso, que no quiero saber de esos cristianos. Entonces el pueblo allá afuera está dañado porque los mismos cristianos han actuado tratando de hacer ganancia con el evangelio. Yo asistí a una iglesia hace mucho tiempo. Asistía con mis abuelos y mis tías, y una vez un pastor invitado se puso a pedir cosas y a decir: hoy es el día donde el Señor te va a multiplicar todo lo que tú tienes, traigan sus relojes, cadenas y todo el dinero que ustedes andan, porque el Señor ha decidido multiplicar eso que ustedes van a dar hoy. Las personas comienzan a llevar todo al altar, muchas cosas de oro, muchos relojes, mucho dinero. Al siguiente día a ese señor le tocaba también dar el mensaje, pero él nunca más se volvió a aparecer. Y ¿sabe qué? Una de las personas que iba a esa iglesia es amigo mío en Facebook, y cada vez que yo veo una publicación de ese muchacho es algo de dolor contra el cristianismo. Y está diciendo que nosotros somos ladrones, que nosotros aquí, que nosotros allá. ¿Y por qué? Porque una persona haciendo uso de la religión dañó el corazón de ella. Entonces, Pablo ha venido diciendo que tenemos que cuidar lo que nosotros predicamos, la sana doctrina, que debemos amar las escrituras, someternos al liderazgo de la iglesia, respetar a las personas en autoridad, pero todo eso que Pablo ha venido diciendo tiene el objetivo de evitar justamente eso: los pleitos, la envidia, las malas sospechas, las discusiones necias y el mal testimonio de la iglesia ante las personas allá afuera y también dentro del contexto interno de la iglesia. Entonces, vemos personas siguiendo eso, y Pablo va a hablar acerca de las ganancias y del peligro que representan estas. Y luego al final Pablo también va a hablar de que no es malo tener posesiones si usted las sabe manejar. Pero vamos a ir viendo en nuestro texto que también, si usted sabe que es débil teniendo posesiones, mejor que no las tenga. Es mejor estar aparte de una cosa que te va a hacer caer, ¿no? Quita, si eso no te va a dejar entrar con Dios, quita el ojo o quita cualquier parte que va a hacerte caer, dice la Biblia.
Entonces, vea conmigo el versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. El versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Hermanos, la vida cristiana no se basa en tenerlo todo, pero la vida cristiana se basa en estar contento. Y si pudiéramos decir una palabra similar a contento, es estar satisfecho. Satisfecho con lo que usted tiene. En otras palabras, Pablo quiere decir, usted debe estar satisfecho ahora con lo que usted tiene, con el estado en el que usted está, debe estar satisfecho. Mire lo que dice Pablo en otra carta a los Filipenses, el versículo 4 del 11 al 13, dice, hablando de sí mismo, él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Él estaba hablando a los filipenses porque los filipenses le habían dado una ofrenda. Y entonces él dice, sé vivir humildemente, dice el versículo 12, y sé tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo está hablando de que Pablo había sido enseñado para poder estar satisfecho en cualquiera que sea su situación. El pasaje que estamos viendo hoy, vamos a ver de que Dios no pretende que usted tenga una sonrisa en su cara si usted no tiene alimento, si usted no tiene un techo que lo cubra. Pero vamos a ver de que si usted tiene lo necesario, usted debe estar contento, satisfecho en la vida. Pablo era un hombre que tenía en ese tiempo, en nuestro tiempo podría decirse que tenía como unos 2 doctorados más o menos. Era un hombre súper estudiado, respetable. Él era fariseo, había ido a una de las mejores escuelas, escuela privada, a los pies de Gamaliel. Y si usted lee Hechos, Pablo no solamente había pasado todas esas cosas buenas en su vida y tenido éxito, pero en Hechos, cuando Pablo se convierte al Evangelio, Pablo cambia su vida. Y ahora él narra sus hechos y dice, yo he sido apedreado, he sido puesto fuera de la ciudad. En una ocasión él fue dejado muerto fuera de la ciudad porque pensaban que ya estaba muerto. Y todos los sufrimientos que Pablo ha pasado se encuentran en 1 Corintios 11, del 23 al 33. No tenemos tiempo para leerlos, pero si usted quiere leerlo en casa, obsérvelo. Pero Pablo dice, yo he sido enseñado para tener contentamiento en cualquiera que sea mi situación. Era algo que Pablo había aprendido. Después de tener tanto privilegio de ser de la alta sociedad, ahora Pablo ha cambiado su vida y ha decidido sufrir por Cristo. Y él dice, yo estoy satisfecho. He aprendido a contentarme, dice Pablo, en cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una visión. Estoy viviendo ahora, pero yo tengo un pie en la otra vida. Él dice eso, él dice, yo no sé si ahora yo quiero irme con el Señor o debo quedarme ahora con los hermanos porque yo sé que ellos necesitan que Dios les enseñe, pero también desearía estar con el Señor. Entonces Pablo está viviendo su vida, pero con un pie en la eternidad. Entonces, por eso él había aprendido a tener contentamiento. Observe la cosmovisión de Pablo, cómo ve la vida y el mundo. En el versículo 7 dice, porque nada hemos traído al mundo y sin duda nada nos podremos llevar. Wow, ese versículo es poderoso, ¿no? Salomón, después de haber poseído todo en la vida, pronunció las siguientes palabras. Si usted tiene la oportunidad de leer el libro de Eclesiastés, va a ver que él dice, todo esto lo he poseído, todo esto, y da un sinnúmero de cosas que había poseído, y él dice, todo es vanidad. Nada de esto me voy a llevar. Dice él en Eclesiastés 2:19, ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en el que me afané y en que ocupé
y en el que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. En el que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Entonces dice Salomón, yo no sé si va a ser alguien inteligente el que se va a quedar con todo lo que yo he ganado, o si es alguien que no va a hacer buen uso de todo lo que yo gané. Prácticamente él está diciendo, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Acumulamos para otros porque al final nada nos vamos a llevar. Entonces hay algunos principios que nosotros podemos sacar aquí, hermanos, y es que Dios quiere que usted tenga contentamiento con las cosas básicas. Así que teniendo sustento y abrigo, dice el versículo 8, estemos contentos con eso. Observe que Dios no espera que usted tenga alegría mientras usted no tiene comida. Hace poco veíamos una película de cómo está sufriendo muchas personas en Irak, en Siria, países donde la guerra ha destruido, y vemos el sufrimiento de las personas. Dios no espera que esas personas tengan una sonrisa cuando ellos no tienen que comer, cuando ellos no tienen un techo. Pero la mayoría de nosotros, hermanos, tenemos un techo. La mayoría de nosotros, la realidad es que nosotros tenemos abrigo. La mayoría de nosotros tenemos que comer, tenemos protección. Esa palabra cuando dice sustento, cuando dice abrigo, se está refiriendo no solamente a un abrigo como nosotros lo conocemos, se está refiriendo a un techo, a un lugar de protección. Y la mayoría de nosotros lo tenemos. La pregunta para nosotros es, ¿estamos satisfechos con lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos tanto, hermano, que si fuéramos a uno de esos países y viéramos la situación de esas personas, diríamos, wow, yo soy un millonario, diríamos. Entonces, yo he hablado esta semana con los estudiantes de ISL allá arriba, me dieron la oportunidad de poder compartir, y yo les daba el ejemplo de cómo nuestra cultura dice, yo necesito, ¿verdad? Vamos por un café y decimos, necesito un café. Realmente usted puede vivir sin ese café, pero usted dice, yo lo necesito. Y eso se ha metido en nuestro lenguaje, ¿no? Necesito ese vestido, dicen las muchachas. Y tienen 30 en su casa, pero ellas necesitan eso, porque sin eso no pueden vivir. No lo dicen así, pero se ha metido en nuestro lenguaje eso de necesito un celular, necesito un carro nuevo, necesito esto, necesito lo otro. Y aparentemente muchas de esas cosas nos van a hacer felices. La realidad es que cuando ya las logramos tener, no nos darán más felicidad. Yo recuerdo estando en Honduras, yo tenía 2 pares de zapatos. Uno era para ir a la iglesia y el otro era para todo lo demás. Universidad, gimnasio, para lo que sea. Y reflexionando en eso, me puse a contar los pares de zapatos que tengo ahora. Y tengo 8 pares de zapatos, hermanos. Y eso, wow, yo me di cuenta lo bendecido que yo soy. Y me puse a pensar en esta semana, ¿realmente yo estoy satisfecho con lo que tengo? Y llegué a la conclusión que tengo mucho más de lo que yo necesito. Entonces, yo tuve que decirle a mi esposa, ya, por favor, no me regales este año ya zapatos, porque tengo demasiados. Y no nos vamos a poner legalistas aquí a decir, bueno, la iglesia Brook Hills no permite tener a los varones más de 3 pares de zapatos, y a las mujeres, le vamos a dar un poquito más de rango, no permite a las mujeres tener más de 5 pares de zapatos, porque nosotros somos cristianos, ¿verdad? No es eso lo que nosotros queremos decir aquí. Lo que queremos decir es, examina tu corazón y ve si teniendo 10 pares de zapatos estás satisfecho, y después examina tu corazón si Dios dice, te voy a quitar 9 de esos pares de zapatos, y estarías satisfecho todavía. Eso es lo que estamos examinando aquí. Usted puede tener 30 pares de zapatos, pero si usted está listo para no tenerlos en cualquier momento, su corazón está bien.
Así que Dios lo que quiere es que nosotros estemos satisfechos, pero satisfechos en Él, no satisfechos en las posesiones o en la cantidad de cosas que nosotros tengamos. Porque déjeme decirle algo, hay muchas personas que dicen, yo voy a estar satisfecho cuando tenga esto. La realidad es que usted, si su corazón ama las cosas materiales, cuando usted tenga eso, usted va a querer un poco más. Y así es la vida. Rockefeller es un ícono americano de las personas que tienen fortuna en este país. De todos los Estados Unidos, él es admirado por muchas personas. Él acumuló muchas riquezas desde sus 16 años. Él estaba haciendo negocios, se metió a hacer muchos negocios y comenzó a acumular una riqueza gigante. Cuando a este hombre se le preguntó, ¿cuánta fortuna tú necesitas para estar satisfecho? Este hombre respondió, solo un poco más. Solo un poco más. ¿Sabe que quizás muchos de nosotros vivimos de esa manera? Pensando que vamos a tener satisfacción con un poquito más, pero la realidad es que cuando tengamos un poquito más, queremos un poquito más. Así que la mentalidad contraria, el cristianismo dice, debes tener satisfacción ahora. Porque yo, dice el Señor, soy su satisfacción. No es extraño que el Señor haya dicho, yo soy el agua de vida, ¿no? Yo soy el pan que te va a saciar. El día que tú comas de este pan, nunca vas a tener hambre, dijo el Señor. No es extraño que el Señor haya dicho, yo soy la roca sobre la cual tú debes construir. O sea, yo soy tu refugio, dice el Señor. Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos satisfechos con lo que tenemos, pero también Dios quiere cuidarnos de caer de la tentación de tener muchas posesiones. Dios quiere cuidarnos de eso. Observe lo que dice Pablo en el versículo 9, el capítulo 6 de nuestro texto. Versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esta semana yo hacía una oración rara, leyendo estos versículos, y yo le decía, Señor, gracias por mantenerme humilde. Qué humildad, ¿no? Diciéndole al Señor, gracias por mantenerme humilde. Pero yo no me refería a la humildad que nosotros pensamos muchas veces, sino que yo le decía, Señor, gracias porque yo no tengo muchas posesiones. Yo le decía, gracias porque yo antes buscaba un trabajo, yo estudié para ser ingeniero, mi sueño era tener una casa, tener un carro y gozar de muchas cosas. Yo le dije, Señor, gracias porque quitaste de mí esos sueños y me tienes ahora soñando con algo mejor. Porque quién sabe si al tener yo, si hubiese podido tener tantas cosas materiales, ya me hubiese alejado de Dios. Y las cosas materiales es algo que Jesús continuamente está diciendo, ten cuidado. Ten cuidado con las cosas materiales, porque muchas veces las cosas materiales te van a alejar de tener una relación genuina con Dios. Pablo iba a escribir una segunda carta, segunda de Timoteo. No la vamos a estudiar después de esta, pero al final de su carta, cuando Pablo escribe, él siempre dice, las personas que están con él, y él siempre dice, estas personas los saludan a ustedes, estas personas han estado conmigo. Y al final de segunda de Timoteo, Pablo le vuelve a escribir a él y le dice, le da algunas instrucciones. En Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10 le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Y mire lo que dice el siguiente versículo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Observe que Demas, Pablo está hablando de un pecado de Demas, pero no está diciendo Demas se apartó por tener
una falsa doctrina, no está diciendo Demas se apartó del Señor por haber caído en fornicación, no está diciendo Demas se apartó del Señor por haber caído en un pecado escandaloso, sino que dice Demas ya no está conmigo porque amó más las posesiones y esas posesiones lo apartaron del Señor. Dice Demas se apartó del Señor. Entonces, cada quien se conoce y cada quien sabe con lo que lucha, ¿no? Quizás para ustedes no sea una lucha el tener posesiones, pero yo pensaba que no era una lucha para mí, hasta que un día yo recibí una ofrenda de $500. Me dieron una ofrenda y yo la recibí contento y wow, dijimos con mi esposa, $500, esta gente sí tiene mucho dinero para darnos una ofrenda como esa. El problema fue después porque yo estaba maquinando mi corazón, teniendo una conversación con el Señor, diciéndole, Señor, tú no necesitas que yo te dé los diezmos de esta ofrenda, ¿verdad? Porque fue una ofrenda para mí, no fue algo que yo gané trabajando. Y estaba así como maquinando con cierto dolor en mi corazón de tener que dar algo de esa ofrenda que me habían dado. Y ahí me di cuenta de cuánto amor puedo llegar a tener yo por las cosas materiales. Algo que había sido un regalo para mí, yo no quería darle al Señor una parte de eso. Yo no lo había ganado, era un regalo y estaba luchando yo con eso. Jesús tuvo un acercamiento con un hombre. Este hombre le preguntó, ¿qué debo hacer, Señor, para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, guarda todos los mandamientos. El hombre dijo, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Jesús le mencionó cuáles mandamientos él debía guardar, pero no le mencionó uno. Entonces, cuando el hombre le dice, todos los he guardado, Jesús le dice, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. El versículo que Jesús no había mencionado en esa parábola, el mandamiento, era no codiciarás. Y el hombre dice que se fue triste y porque él amaba más sus posesiones que al Señor. Y no dice la Biblia que él se fue y vendió sus posesiones. ¿Por qué? Porque él amaba más las posesiones que el Señor. Así que no es sorpresa que el último mandamiento termine diciendo, no codiciarás. Porque el codiciar o el desear las posesiones nos lleva a amar lo material, más lo material que al Creador. Y allí es donde está el problema. Dios quiere que estemos satisfechos en Él. Por eso, al codiciar, hermanos, se rompen los demás mandamientos. Y principalmente el primero que dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Entonces, el verso 9 que nosotros estamos estudiando quiere decir que enriquecerse es tentación y puede llegar a ser lazo para nosotros por las codicias que nos pueden hundir. Y dice que no solamente nos apartan del Señor, sino que nos llevan a la destrucción, dice ese versículo. Algunos ya han llegado a tener muchos dolores, dice el pasaje. Entonces, ¿qué acerca del cristiano, hermanos? ¿Será que nosotros debemos vivir pobres, no tener mucho? ¿Deben los cristianos vender todo lo que han adquirido y vivir humildemente y decir, bueno, yo no tengo nada y vivir de esa manera? Pablo también va a abordar esto en el pasaje, un poco más adelante del pasaje que nosotros estamos estudiando, pero el versículo 17, hermanos, le habla a los ricos y le dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni que pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que disfrutemos. Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos y generosos. Entonces, si Dios te ha bendecido con riquezas, Dios quiere que disfrutes. Ahí el pasaje dice que estos hombres pueden disfrutar.
pero que no dependan de las riquezas para ser feliz. Debes estar consciente de que un día Dios puede quitarlo y tú deberás seguir siendo feliz y estando satisfecho en Él, con lo que Él te da. Y eso, hermanos, no es fácil. Eso no es fácil. Cuando uno tiene, por eso los ricos, decía Jesús, era difícil que entraran en el reino de los cielos porque ellos ponían su confianza o ponen su confianza en las riquezas, lejos de poner su confianza en el Creador. Pero hay personas que pueden vivir de esa manera. Hay muchas personas que tienen tantas posesiones, pero saben cuidar su corazón con respecto a cómo usar sus riquezas. Y Pablo lo que está diciendo aquí es que las personas ricas deben administrar esas cosas de tal manera que ellos puedan bendecir a otras personas. Si el Señor nos bendice, es para bendecir. Ese es el principio por el cual Dios escogió a Israel. Dice, yo te escogí a ti para que tú seas bendición para todas las naciones. Y este país, esta nación, este pueblo que Dios escogió, falló muchas veces en hacer eso. Entonces no es algo fácil, pero muchas personas lo están haciendo. Si usted cree que eso no es fácil para usted, no le pida al Señor riquezas. Entonces, debemos de tener cuidado con las riquezas. El año pasado nosotros tomamos una clase que se llama Paz Financiera, que nos ayudaba a nosotros a saber cómo debemos administrar nuestro dinero. Y uno de los maestros, o el que coordinaba la clase, siempre decía, el Señor quiere que tú prosperes para que ayudes a otras personas. Él estaba diciendo eso vez tras vez. Y siempre lo escuchábamos, pero el día en que Él nos sorprendió fue el día en que Él llegó a la clase, terminó la clase, despachó a todos y nos llamó y nos dijo, Abner y Keila, quiero que vengan y quiero hablar con ustedes. Y Él nos dio esa ofrenda de la cual yo les hablé antes, $500. Y Él dijo, el Señor me ha bendecido tanto que yo quiero bendecir a otros. Y el Señor los puso a ustedes en mi corazón. Nos regaló $500. Entonces ahí yo pude ver las palabras de este hombre siendo una realidad, algo palpable de lo que él estaba enseñando. Entonces el rico, hermanos, tiene la oportunidad de disfrutar, de hacer el bien, de hacer buenas obras y de ser generoso. Así que si el Señor lo bendice, es para que podamos bendecir a otros, para que usted disfrute de lo que tiene, para que usted pueda hacer buen uso de sus posesiones. Pero también recordando siempre de que Dios es nuestra satisfacción. Así que podríamos, hermanos, hablar de posesiones, dar muchos ejemplos de muchas personas que lo han hecho bien, de muchos que se han despojado de cosas. Pero el verdadero ejemplo de alguien que se ha sacrificado ante lo material y que ha ayudado a otros para que estén en una mejor posición es Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El verdadero ejemplo es Cristo Jesús. Él se dio para hacer bendición para otros. Cuando nosotros no podíamos devolverle nada, Él decidió dejar su gloria, venir a este mundo roto para podernos rescatar a nosotros. ¡Qué gran ejemplo! Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Increíble, me encanta este versículo porque habla de que Cristo Jesús decidió compartir sus riquezas con nosotros y un día nos va a llevar a nosotros al palacio. Él está preparando ese lugar para nosotros. ¿Lo merecíamos nosotros? No. Pero Él decidió compartir sus riquezas y llevarnos
a donde Él está. Entonces nuestro mayor ejemplo es Cristo Jesús. Somos bendecidos por todo lo que Él ha hecho. Entonces Cristo es nuestro ejemplo de vivir con un propósito central. ¿Recuerdan cuando estudiamos el libro de Marcos? Jesucristo siempre estaba diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre tenga que sufrir y tenga que ir a la cruz y tenga que resucitar al tercer día. Jesús vivía con eso en mente. Y cuando Jesús entra en Jerusalén, muchas personas le dan gloria. Él va caminando en un pollino y muchos lo están adorando y las personas están esperando que Cristo Jesús forme una revolución y que rescate a todo el pueblo de todo el dominio de los romanos. Pero Cristo Jesús dice, no fue esto para lo que yo vine. Es necesario que yo vaya a la cruz y yo voy a dejar toda esta adoración de un lado porque mi motivo es venir y rescatar y bendecir a aquellas personas por las cuales yo he decidido morir. Así que, qué gran ejemplo. Aquel que no buscaba lo suyo, sino que buscó nuestra satisfacción. Ese es Cristo Jesús. Así que pensemos en lo que hemos aprendido hoy, hermanos, para examinar nuestros corazones y ver si estamos satisfechos en Cristo Jesús. Y ya por último, quiero recalcar algo que estuvimos estudiando al principio, y es que hay muchas maneras en las que Satanás puede apartarnos del plan de Dios. Hablábamos de los pleitos, envidias, sospechas, los discursos vacíos, todas esas cosas son cosas doctrinales que pueden apartarnos de la voluntad de Dios. Así que procuremos conocer la doctrina, procuremos educarnos, procuremos poner en práctica las cosas que nosotros aprendemos aquí. Pero una de las cosas que también pueden apartarnos, como hemos estado viendo, son las posesiones. ¿Sabe que muchas veces las iglesias, las personas dejan de asistir a la iglesia porque hay un trabajo nuevo, porque hoy me salió un trabajo que me va a dar mucha remuneración y vamos quitando al Señor, ¿verdad?, de nuestros planes? Allí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de que el Señor nos libre de los engaños que el enemigo puede tener para nuestra vida, haciéndonos pensar qué cosas nos van a satisfacer, cuando el único que puede satisfacernos es Cristo Jesús. Oremos.